Hola, en este video vamos a hablar sobre la fuerza y torque que se ejerce en un campo magnético sobre cierta configuración de cables. Cuando tenemos un cable recto o curvo va a aparecer una fuerza y si este cable tiene cierta forma, digamos como encerrando un bucle o una forma cerrada, pues vamos a tener un torque también sobre este cuerpo. Esta es la base de los motores realmente. ¿Por qué surge esto? Recordemos que todo lo que hemos visto hasta ahora han sido consecuencias de la ley de fuerza sobre una carga magnética que nos dice que si una carga una carga eléctrica, si una carga eléctrica se mueve entre un campo magnético, la fuerza, la carga va a experimentar una fuerza debido a este campo que está dada por esta expresión que tenemos acá. Y depende de la velocidad. Ya hemos visto que esto tiene implicaciones, por ejemplo, que la fuerza siempre hace 90 grados con la velocidad y con el campo. Y como siempre hace 90 grados con la velocidad, las trayectorias de las partículas dentro de un campo magnético son circulares o espirales. Podemos calcular el periodo, podemos calcular el radio de estas trayectorias. También vimos que debido a esta fuerza, cuando tenemos un cable que lleva corriente, y ese cable que lleva corriente pues está dentro de un campo magnético, pues va a aparecer un voltaje dentro del cable, precisamente porque estas cargas que se están moviendo dentro del cable pues van a ser cargas que están dentro de un campo magnético y que llevan cierta velocidad porque son una corriente, se están moviendo y por lo tanto sienten fuerza. Asimismo podemos pensar entonces que si yo lo que tengo es que cuando una carga se está moviendo, pues va a sentir una fuerza, estas cargas se van a ir hacia un lado del cable, pues macroscópicamente lo que va a pasar es que el cable va a sentir una fuerza. Eso es simplemente lo que vamos a tener. Hay varias maneras de deducir esta, cómo es la fuerza sobre un cable. Hay una, digamos que podemos pensarlo un poco evidente, que viene de esta expresión. Simplemente tenemos que la fuerza es igual a la carga y la velocidad de la partícula del portador de carga la podemos escribir como la longitud, como vector, simplemente va en la dirección en la que se mueve la corriente, sobre el tiempo que se demora. Cruz B. Es una forma de ser como un promedio de la velocidad. Y observen que yo puedo pasar esta T a dividir la Q. Entonces tendríamos que la fuerza es igual a Q sobre T por L cruz B. Y pues Q sobre T es la corriente. Entonces cuando tenemos muchas cargas moviéndose dentro de nuestro cable, que tenemos una corriente, pues tendremos que hay una fuerza que es I por L cruz B. Y este es el resumen y este es el resultado importante. Si tenemos un cable recto, en este caso, aparecerá una fuerza sobre este cable cuando lo ponemos con corriente dentro de un campo magnético y esa fuerza va a estar dada por la corriente que él lleva, la longitud que está inmersa en el cable y la magnitud del campo. Muy importante tener en cuenta lo siguiente, pues I es la corriente que lleva nuestro cable, ¿está bien? L es cuánta longitud de cable está dentro del campo. En este dibujo, esto sería nuestra L, lo que está dentro del campo. Todo el resto de longitud, pues obviamente no va a sentir fuerza porque no está dentro del campo y no va a aparecer el efecto. Muy importante que tengan en cuenta eso. L es solamente lo que está dentro del campo. Bien. Y pues B es precisamente el campo magnético que tenemos. Eh, Esa es la deducción más sencilla. Podemos también hacer una deducción microscópica. Si tenemos que la corriente va hacia arriba, pues los electrones se están realmente moviendo hacia abajo. Cuando tenemos una velocidad hacia abajo, los electrones y un campo saliendo, tendríamos, hagamos el producto cruz, los dedos hacia abajo, el campo va saliendo, o sea, la palma hacia arriba. Y como los electrones son negativos, nos da una fuerza que va hacia la derecha. En otras palabras, los electrones se empiezan a mover en esta dirección para esta placa, la empiezan a cargar negativamente, aparece el voltaje Hall, pero además eso implica que va a aparecer una fuerza neta sobre nuestro cable. Bien, porque simplemente los electrones están empujando en una dirección específica. Entonces esta es la deducción, tenemos que la fuerza es igual a I por L cruz B y ahora lo más importante pues es tener en cuenta cómo podemos pues calcular esto en diversas situaciones. No olvidar por favor que esta L es la longitud del cable que está dentro del campo magnético. Entonces cuando uno hace esos cálculos obtiene lo que acabamos de ver, que la fuerza es igual a I por L cruz B cuando L y B, el vector L tiene la dirección de la corriente, ¿no? Cuando L y B hacen 90 grados, pues el seno de 90 es 1 y nos aparece que esta es la magnitud, pero en general siempre tenemos esta expresión, la fuerza
es igual a I por L por B por el seno del ángulo, y no olvidemos que este ángulo es el ángulo entre la longitud y el campo. ¿Está bien? Por ejemplo, en este dibujo que tenemos acá, el ángulo sería este phi, que es el ángulo entre la longitud, que va en la dirección de la corriente, y el campo magnético. ¿Está bien? Tener en cuenta, muy en cuenta eso, ese ángulo teta o phi es eso. Ahora bien, esta expresión que tenemos acá solamente nos sirve cuando el cable es recto. Cuando el cable es curvo, pues no sabemos qué hacer, pero, mejor dicho, no podemos utilizar esta expresión, pero sí sabemos qué hacer, porque podemos romper este cable curvo en pedazos que son muy chiquitos y por lo tanto son rectos. Y después lo que hacemos es sumar la fuerza total. Es decir, lo que vamos a calcular es un diferencial de fuerza sobre un pedacito que se vuelve recto. ¿Bien? Y esa es la manera en la que podemos calcular la fuerza sobre un cable que es curvo. Por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es esto, calcular el diferencial de fuerza sobre un pedacito muy chiquito de longitud, que lleva obviamente la misma corriente, y luego lo que hacemos es sumar esas fuerzas. Y como estamos sumando diferenciales, al final tendremos que la fuerza en un cable curvo pues será la integral de esos pequeños diferenciales de fuerza. En realidad son tres integrales y pues hay que escribir entonces toda esta parte del dl y del b en términos de las coordenadas x, y, z para poder hacer la integral. Un ejemplo sencillo de esto que acabamos de hablar está en dos diapositivas más adelante. Entonces, resuelvan estas preguntas. Como ya saben, por favor, paren un momento. En este momento hemos dicho ya algo importante. Tenemos que hay una fuerza sobre un cable. Si un cable que lleva una corriente, la fuerza es igual a I, la corriente que lleva L, la longitud que está dentro del campo, cruz B. ¿Está bien? Entonces, estos ejercicios son para que ustedes hagan unos cálculos pequeños y puedan ver si están comprendiendo o no. Pausen, resuélvanlos y no sigan hasta que los puedan resolver. Voy a resolverlos en un momento. Por favor, pausen y después escuchan la solución. En el primer caso, ustedes tienen una corriente que va hacia la izquierda, eje X negativo, y les está dando una fuerza, les están dando la fuerza, o sea, les están dando esto, y les están dando el I por L, les están dando la fuerza, y la fuerza resultó dar en la dirección Z positiva, o sea, saliendo de la hoja. Entonces la pregunta es, ¿para dónde tiene que ir el campo? Se supone que la fuerza es máxima, o sea, hace 90 grados la corriente y el campo. Entonces, ustedes saben que la fuerza tiene que ser perpendicular al campo, entonces el campo tendría que ir en dirección Y o menos Y. No puede ir en dirección X o menos X o algo por el estilo, porque entonces haría 0 grados o 180 grados con la corriente y no habría producto cruz, no habría fuerza. Entonces tendríamos que probar o que va hacia arriba, dirección más Y, o que va hacia abajo. Si fuera hacia arriba, el producto cruz entre el vector de IL, que va hacia la izquierda, y un vector que va hacia arriba, nos daría entrando en la dirección negativa del eje Z, o sea que eso no nos sirve. Entonces, claramente, lo que tenemos es que en este caso el vector de campo tiene que ir hacia abajo, y si hacemos el producto cruz otra vez, recordemos F es igual a I, L, cruz B. Si hacemos el producto cruz, dedos en la dirección de la corriente, que eso es I por L, B va hacia abajo, palma hacia abajo, y nos da entonces el dedo pulgar saliendo, que sería esta fuerza específicamente. Entonces la solución es que B va de esta manera. Ahora aquí les están preguntando en la parte de abajo cuál es la magnitud y dirección del mínimo campo magnético necesario para balancear el cable si transporta una corriente de 28 amperios. La idea es que este cable, que lo estamos viendo en sección transversal, la corriente va hacia nosotros, va saliendo. Recordemos la convención de que si es un puntico es que va saliendo. Lleva una corriente, pues él siente una fuerza que va hacia abajo, que es esta fuerza de gravedad, pero como hay un campo magnético uniforme que va hacia la derecha, pues eso ejerce una fuerza, hagan el producto cruz, ejerce una fuerza que va hacia arriba. Y por lo tanto tenemos las dos fuerzas que compiten. Y la forma entonces de calcular cuánto es el campo magnético necesario para que eso quede así levitando, pues sería que las dos fuerzas fueran iguales. Tendríamos que fuerza magnética debe ser igual a mg, pero la fuerza magnética es I por L por B, el ángulo entre la corriente y el campo es 90, seno 90 es 1, entonces por 1, eso debe ser igual a M por G, y aquí ya podemos despejar el campo magnético. Bien, continuemos. Este es un ejemplo de cómo se aplicaría lo que estamos diciendo para el caso de un cable que es curvo.
Y el caso de un cable curvo, pues entonces recordemos que es un caso muy particular porque tenemos que calcular primero una diferencial de fuerza y luego integrar sobre todo el cable. Entonces, para calcular esta diferencial de fuerza, ustedes lo que tienen que hacer es escribir cuánto es la diferencial de longitud. Y eso lo que implica es coger un pedacito de cable, como el que tenemos acá, coger un pedacito de cable y romperlo. Lo voy a pintar mirándolo como de frente, como si ustedes estuvieran parados acá, mirándolo. Y lo que van a tener es un pedacito de longitud, que es este, ¿sí? Esto va hacia el origen. Tenemos que el campo magnético iría saliendo en esta vista que estamos haciendo. Estamos viendo desde acá. La corriente va en esta dirección, o sea que aquí tenemos un vector I por dl que va en esta dirección. Este es nuestro ángulo θ. Y la pregunta básicamente es cuáles son las componentes de este vector dl. Entonces, las componentes de ese vector dl, ustedes claramente pueden ver acá que, vamos a hacer otro color, esto es y y esto es x. Y estamos descomponiendo este vector. Entonces la componente en el eje X es negativo. Vamos a hacer un poquito de zoom. La componente en el eje X es negativo y en el eje Y es positivo. Voy a hacer localmente otros ejes acá para poder identificar con los X de abajo y de arriba. Voy a proyectar esto es θ, esto es θ, esto implica que esto es θ. Y por lo tanto, vamos a tener que las componentes de nuestro vectorcito, el dl, sería en el eje X tendríamos la magnitud que es de L por un menos porque es negativa multiplicado por el seno, estamos buscando esta componente, entonces por el seno. Y en el eje Y es positiva, sería la magnitud que es de L por coseno, porque estamos buscando esta que es adyacente de θ. Y en el eje Z pues es 0. De ahí es que ustedes pueden ver de dónde salieron estas expresiones. Si ven que esto es específicamente esta parte en el eje X y esto es específicamente esta parte en el eje Y. Entonces, esta es la clave, poder sacar las componentes de L. El campo nos dijeron que va en dirección Z, o sea que el campo se escribe básicamente como 0, 0, B. Y ahora lo que dice esta receta es haga el producto cruz. Haga este producto cruz. Entonces tomamos nuestro vector de L, hacemos el producto cruz con B y se obtiene esta expresión. No olvidar que como aquí estamos hablando de un segmento circular, entonces el de L como magnitud es el radio de nuestra trayectoria por dθ. En este caso por el ángulo, perdón, por dθ. En este caso el radio lo llamaron A, entonces sería A por dθ. Ah, no, mentira, está igual, A o B, el radio es R, listo. Entonces por esa razón es que aquí todos estos dLs aparecieron unos R's por dθ, R's por dθ, porque emplazaron simplemente la longitud, el diferencial de longitud en un círculo, que es este. Bien, y después de tener todo el producto cruz, se tiene todo el df. Y cuando se tiene todo el df, lo que hace al final es simplemente integrar. Entonces se integra cada una de las componentes y como nuestra variable de integración es el ángulo, pues vemos que empieza en 0 y termina en pi. Entonces por eso todo va en 0 y pi, 0 y pi. Y al final de todo este trabajo la fuerza da en dirección J. O sea que al final de una fuerza que va hacia arriba. Está tratando de mover este cable hacia arriba. Esto es lo que se hace cuando uno tiene un cable curvado. Se debe calcular las componentes del dl, hacer el producto cruz y luego hacer toda la integral. Esto tiene muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones son los parlantes. En los parlantes ustedes tienen unos imanes que están envueltos, que están rodeados de unos cables. Y entonces cuando yo tengo este cable acá y le atravieso un imán por la mitad y yo hago pasar una corriente por este cable que depende de la señal, pues esa corriente
lo que estamos teniendo es un cable dentro de un campo magnético. Va a aparecer una fuerza sobre mi cable y lo va a hacer mover hacia adelante o hacia atrás. Ese movimiento es el que se va a generar ondas sonoras, dependiendo de la frecuencia y de la amplitud, y de esa manera podemos tener sonido transmitido a partir de corrientes eléctricas. Bien, aquí hay otro problema, entonces de nuevo la idea es que cuando lo vaya a resolver ustedes pausen y traten de resolverlo. Tienen ustedes un cable aquí en forma de círculo que está inmerso en un campo magnético, y la pregunta acá, pues la idea es que ustedes calculen cuánto es la magnitud de la fuerza total que se está ejerciendo sobre ese anillo, ese cable en forma circular, si la corriente vale 4.6 miliamperios. Entonces, ustedes, pues de nuevo, es un cable curvado, ¿cierto? Uno lo que va a hacer es calcular como la corriente por cada elemento, y pues uno en esos casos lo más fácil es concentrarse en un pedacito de estos de cable. Voy a pintarlo viendo este pedacito como de frente, entonces la corriente está girando, entonces en esta zona estaría saliendo hacia nosotros, entonces digamos sería así, y en este caso el campo va en esta dirección, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces este ángulo es el ángulo teta que nos están mostrando. ¿Listo? Y la pregunta es, en este caso particular, es pues cuánto es la pequeña diferencial de fuerza que sentiría ese pedacito de corriente eh, debido a ese campo. Entonces sabemos que esta diferencial de fuerza es I por dl cruz B, ¿verdad? Y entonces, bueno, el dl es el pedazo en longitud, pero la clave es que su dirección es que va saliendo y el campo va en esa dirección, entonces que va hacia acá, este es el campo. Entonces la pregunta es hacia dónde va este producto cruz, ¿sí? Esa es la clave, hacia dónde va ese producto cruz en cada punto. Entonces si ustedes hacen el producto cruz de un IDL que va saliendo con ese campo, les va a dar, háganlo con sus manos, les va a dar aproximadamente un vector que va en esta dirección. Este es el DF, ¿verdad? Tiene que hacer 90 grados con el campo. ¿Ok? Y con esto, teniendo en cuenta esto, ustedes ya pueden calcular cuánto vale ese DF y luego irlo sumando por toda la trayectoria. Aquí tienen la respuesta para que lo comparen. Entonces pausen un momento, terminen ese problema o avancelo hasta donde puedan y luego sí continúan. Ahora lo que vamos a hablar es del torque en una espira de corriente. Resulta que si ustedes tienen un campo magnético así como muestra esta figura, un polo norte y un polo sur, y meten adentro una espira o un cable que esté en forma digamos rectangular o circular o cerrada, ustedes van a obtener un torque. ¿Y por qué razón? Si ustedes calculan la fuerza que hay sobre cada uno de los lados y calculan la fuerza en este lado, les va a dar, para esta configuración les va a dar hacia arriba. Y si calculan la fuerza en este lado, para esta configuración les va a dar hacia abajo. Sobre esta no les va a dar fuerza porque el ángulo entre la corriente y el campo es 0. Bueno, en este caso es 180. Y sobre esta tampoco les va a dar fuerza porque el ángulo es 0. Resulta entonces que la sumatoria de fuerzas les está dando 0 en este caso. Pero observen que respecto a este eje que pasa por la mitad, ustedes tienen un torque. Esto va a tender a girar de esta manera, ¿verdad? Porque tenemos una fuerza hacia arriba que hace torque respecto a este eje y una fuerza hacia abajo que hace torque respecto también a este eje. Entonces la sumatoria de torques es diferente de 0 y por lo tanto esta espira va a rotar. Este es el secreto de los motores eléctricos. Casi que es el secreto completo. Entonces la pregunta es cuánto vale ese torque. Recordemos que un torque es igual a R cruz F, donde R es el brazo o la distancia desde nuestro eje de rotación a la punta de aplicación de la fuerza, que sería pues esta mitad de acá, y F pues es la fuerza, ¿cierto? Entonces bajo una posición cualquiera de nuestra espira vamos a calcular el torque. Se puede calcular relativamente fácil. Tengamos en cuenta que se le está colocando unas magnitudes o unos tamaños a la espira. Entonces
torque igual a R cruz F. Entonces vamos a decir, a ver cómo lo pusieron acá, este lado va a ser B y este lado va a ser A. Entonces miren que R tiene que ser como B medios porque estamos calculando el torque respecto a la mitad. Esto es R aproximadamente. La fuerza es la fuerza sobre un cable. Recordemos que la fuerza sería I por L, que es la longitud, por el campo, por el seno del ángulo entre ellos dos. ¿Sí? Entonces aquí aparece el seno, aquí aparece el campo, el B medio ya sabemos que eso es R, aparece la corriente y la longitud pues es A. Entonces por eso aparece la A. Entonces como pueden ver al final tenemos pues dos torques, uno que da por esta fuerza, otro por esta fuerza, los dos se suman, por eso los dos aquí aparecen sumados y tenemos un torque total escrito de esta manera. Y como pueden ver ese torque total se puede escribir como la corriente, A por B es el área, B es el campo, seno de teta. Y esta es la expresión para el torque en un cuerpo que lleva corriente y que tiene esa forma como de espira cerrada. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer un motor realmente y quisiéramos transmitir de la mejor manera, pues ese torque hacia unas llantas, tendríamos varias opciones para explorar. Una opción sería, por ejemplo, aumentar la corriente, pero eso implicaría meterle mucha más energía a nuestro sistema. Otra implicaría aumentar el área, pero eso implicaría hacerlo muy grande, entonces no serviría para carros pequeños. Otra cosa implicaría aumentar nuestro campo magnético producido por estos imanes, es otra opción, pero no es tan sencilla porque estaremos ya metiendo energía en vez de transmitirla directamente a las llantas. Y pues ahí no hemos tenido en cuenta otro efecto que es el ángulo entre ellos dos, ¿no? Pilas porque hay algunos ángulos en donde el torque va a ser cero y otros ángulos donde el torque va a ser máximo. Una forma extra que podríamos utilizar es no colocar simplemente una espira, sino colocar muchas espiras una sobre otra y hacer n de ellas. Y si son muy delgadas y están muy juntas, este torque se multiplica por n. Y esa es la manera más sencilla de aumentar estas magnitudes. Entonces cuando tenemos n espiras, simplemente multiplicamos por n nuestro torque total. Y aquí resulta que surgió una variable muy importante. Porque a esto, que se llama n por i por a, que es el número de vueltas por la corriente por el área, se le llama momento dipolar magnético. Y el momento dipolar magnético tiene un símbolo muy especial, reutilizado otra vez, no es micro, en este caso se simboliza con esa misma letra griega y es un vector que ¿cuánto mide? Pues mide el número de vueltas por corriente por área y va en la dirección normal al plano de nuestra espira, que es esta dirección normal que han estado mostrando en estos dibujos todo el tiempo. Bien, si el anillo es circular, pues no importa, no tiene que ser rectangular porque miren que aquí está el área. Entonces, si es circular, simplemente escribimos pi por r al cuadrado porque ese es el área para un círculo. Puede ser triangular, puede tener cualquier forma, lo importante es su área, eso es lo que importa realmente. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen acá una bobina rectangular, ese estilo, otro ejercicio, la pregunta para ustedes es sobre cuál eje comenzará a girar la bobina si ustedes tienen así esta configuración. El campo magnético va hacia arriba y la corriente, a ver si nos están diciendo la corriente en qué dirección va. Parece que no, ¿no? Digamos que la corriente empieza a girar así. Entonces, ya estamos viendo que la pregunta pues precisamente es, ¿hay torque o no hay torque? ¿Va a girar o no va a girar? ¿Y respecto a qué eje va a girar? Entonces, supongamos que tenemos una corriente de esa forma. Si la corriente es así, va a haber fuerza sobre este cable, ¿sí o no? Piénsenlo y lo responden. Si va a haber fuerza, y tendríamos que la fuerza, recordemos, es I por L cruz B. Y entonces tendríamos que la fuerza nos daría dedos hacia la derecha, campo hacia arriba, entonces esto nos daría una fuerza que va para allá. ¿Sobre este será que hay fuerza? No, porque el ángulo con el campo es cero. Sobre este tampoco hay fuerza. Y sobre este, ¿será que sobre el de abajo tendremos fuerza?
Entonces la corriente va para la izquierda, el campo va hacia arriba y nos va a dar una fuerza que es entrando. Aquí cometí un error. Si esto va hacia la derecha y el campo va hacia arriba, aquí nos da una fuerza que da saliendo. Entonces con certeza si tenemos un torque, la sumatoria de fuerzas es que tenemos un torque y esto va a girar en esta dirección, ¿verdad? O sea que el eje de rotación va a ser A2. Entonces la respuesta a la primera pregunta es A2. Y la segunda es pues que encuentre la aceleración. Entonces recuerden que el torque se puede escribir como momento de inercia por alfa, donde alfa es la aceleración angular. Entonces la aceleración angular es el torque sobre el momento de inercia. Entonces el torque lo calculan de forma magnética, como acabamos de mirar, utilizando por ejemplo el momento dipolar, es lo más sencillo. Y el momento de inercia pues tienen que ir a buscar el momento de inercia de una espira en su libro de física mecánica o calcularla cuando rota alrededor de este eje. ¿Bien? Entonces ahí están las soluciones para que por favor lo comparen, no sigan hasta no haber resuelto este ejercicio. Y entonces ahora entremos ya finalmente al tema del momento dipolar magnético. Ya vimos que el momento dipolar magnético se define, es un vector, aquí falta la n, donde pues nos mide aproximadamente pues un efecto, digamos, de la corriente del área y de qué tanto va a reaccionar este cuerpo cuando lo metemos dentro de un campo magnético. Es realmente fundamental, el momento dipolar magnético realmente nos está definiendo un imán, ¿sí? Eso es realmente lo que está significando. Y cuando calculamos nosotros el torque sobre un cuerpo, vimos que era el momento dipolar magnético por B por seno de teta, y resulta que esto se puede escribir como mu cruz B. Y es una forma muy sencilla de calcular torques. En otras palabras, por favor, no se pongan a calcular fuerzas y luego con las fuerzas los torques y a sumar. No, eso puede ser muy complicado. Es muchísimo más sencillo realizar los torques o calcularlos utilizando el momento dipolar magnético. Y asimismo, pues el momento dipolar magnético también nos permite calcular energías cuando hacemos rotar algo. Recordemos que cuando algo rota pueden calcular un trabajo, y en ese caso el trabajo es de tipo rotacional, que sería la integral del torque por d θ. Y en ese caso entonces tenemos también unas energías asociadas a la rotación. ¿Hacia dónde va el momento dipolar magnético? Dijimos que era normal al área, pero recordemos que hay dos vectores normales, uno que va para allá y otro que va para acá. Entonces, ¿cuál de los dos escogemos? Entonces se escoge utilizando la regla de la mano derecha. Ustedes cierran sus dedos en la dirección que circula la corriente, sus 4 dedos, y el pulgar señala hacia dónde va el momento dipolar, que en este caso nos daría que el momento dipolar va en esta dirección. ¿Está bien? Esa es la manera de calcular la dirección del momento dipolar magnético, del vector momento dipolar magnético. Entonces la dirección se calcula con la regla de la mano derecha y la magnitud pues es esta que tenemos específicamente acá. La corriente por el área por el número de vueltas. Entonces hay unas analogías, recordando cuando vimos capacitores hablamos de los dieléctricos. Cuando teníamos dieléctricos hablábamos del momento dipolar eléctrico y el torque sobre un dipolo de ese dieléctrico lo calculábamos como P cruz E. En el caso magnético es completamente análogo, será con el momento dipolar magnético y sería mu cruz B. La energía también, para calcular porque se almacenaba energía en el dieléctrico, se utilizaba el producto punto entre el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico, y en nuestro caso, del caso magnético, pues es exactamente igual, menos mu, momento dipolar magnético, producto punto con el campo. Este menos, la interpretación es importante, este menos lo que quiere decir es que la menor energía se obtiene cuando estos dos vectores están alineados. Es decir, si yo tengo un momento dipolar magnético por acá y coloco un campo magnético en esta dirección, la configuración de menor energía es cuando esto rota y se mantienen casi alineados, porque ahí es cuando se obtiene la menor energía y la naturaleza tiende a estar en la menor energía. Entonces, este menos es muy importante porque nos dicen que los campos magnéticos tienden a alinear a los momentos dipolares. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, es lo que estaba diciendo acá, tenemos este momento dipolar, está alineado con el campo, está la menor energía, está la posición más estable. En cambio, cuando tenemos este campo
y tenemos este momento dipolar, tiene mucha más energía, es menos estable. Realmente en un imán lo que ustedes tienen es que esos dominios chiquitos, esos dominios pequeños dipolares, están relativamente orientados en una dirección y por eso ustedes sienten efectos de momento dipolar magnético a escala macroscópica. Bien, entonces aquí hay una pregunta para que ustedes organicen de acuerdo a la magnitud del torque en el dipolo o la energía de orientación del dipolo. Recordemos que cuando están alineados los dipolos con el campo es la menor energía, entonces estos dos deberían tener la menor energía y es exactamente igual porque va con coseno, no importa el signo del ángulo, mientras que estos dos deberían tener la mayor energía. Bien, resuelvan también este segundo problema. Les dice que la figura les muestra una bobina que tiene muchas vueltas, le muestra el momento dipolar, entonces tienen que deducir hacia dónde va la corriente y cuánto es el trabajo para rotarla a 90 grados. Cuando les preguntan trabajo, recuerden trabajo es igual, si es interno, a menos delta U, si es externo es delta U, donde delta U sería menos P punto E en el caso eléctrico o menos mu punto B en el caso magnético. Entonces con eso lo pueden resolver, no sigan hasta que no puedan resolver estos problemas apropiadamente. Y en este otro les están diciendo que calculen el momento dipolar de esta configuración. Pero como pueden ver, pues esto no es un plano, esto tiene como que está doblado. Entonces, ¿cómo harían ustedes para calcular el momento dipolar? Paren, piensen, ¿qué harían en este caso? Ahora yo cómo lo haría, o cómo se resuelve, no yo, sino cómo se resolvería. Entonces, esto yo lo puedo ver como un plano que tiene una corriente que va así, imaginariamente en esta zona, y otro plano que tiene una corriente que va así. Miren que cuando yo superpongo esa corriente en la zona de la mitad, esta que va a resaltar, una me da hacia abajo, la otra me da hacia arriba, o sea que total me da cero, que es lo que está sucediendo. Y entonces este problema lo puedo ver de forma independiente como una corriente, un área que va así, y entonces su momento dipolar iría hacia abajo, ¿cierto? Si le cierran sus dedos en la dirección de la mano de la corriente. Y otro problema en donde tendríamos esta, cuyo momento dipolar iría hacia allá. Calculamos cada uno de ellos. Este verde sería la corriente por una vuelta, por el área, llamémosla área 1, que es esta área. Y esta amarilla, el momento dipolar sería la misma corriente por una vuelta. Si tiene una vuelta, ¿no? Sí. Por el área 2, que sería esta área. Ojo porque esos vectores van en direcciones contrarias. El amarillo va en dirección, según la gráfica, dirección menos K. Y el verde va en dirección J. Y entonces el momento dipolar magnético total de este problema sería la suma de esos dos vectores, porque son simplemente dos vectores sumados. Y nos daría I, bueno, 0 en el eje X y por A1 en el eje J, y por A2 con un menos en dirección K. Y ese sería nuestro momento dipolar magnético como vector. Y si requieren sacar la norma, pues le sacan la norma a ese vector. Entonces la forma de hacer estas cosas dobladas es partirlo en planos que los configuren y sumar los vectores por componentes. Entonces pausen, ya les he dado todo y podemos continuar. Y finalmente el motor de corriente directa, que es una aplicación de todo esto del torque, que eso lo vamos a discutir ya en la clase. Ahora por favor hacer ejercicios, gracias.